Bueno, vamos a comenzar con este curso de especialización. Muy buenos días a todos. Gracias por el interés que han demostrado en este curso. Es uno de los primeras WinEye Seasonal School que estamos haciendo este año. Este es un curso que lo organiza la Fundación San Ignacio del WinEye con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. La Fundación San Ignacio del WinEye es una fundación cuyos socios fundadores corresponde a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y a la Fundación, a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y a Enel Generación. Eh, Hace un par de años la Fundación hizo una redefinición de su misión y visión, ¿ya? Y desarrolló un nuevo programa de investigación y formación. El programa de investigación está asociado a lo que nosotros denominamos el Plan Poeta, ¿no? Que es un programa de observación de los ecosistemas terrestres y acuáticos de la Patagonia, y el programa de formación está bajo el alero de lo que denominamos las WinEye Seasonal School, ¿no? Dentro de lo que son las WinEye Seasonal School, la orientación va centrada a la formación de nuevos investigadores, a la incorporación de nuevas tecnologías para los sistemas de observación y a la divulgación científica en su más amplio espectro, ¿no? Entonces, dentro de esos tres ámbitos, acá hoy día nosotros vamos a partir con lo que es el curso de especialización GEOS para desarrolladores, un curso intensivo de una semana en formato virtual, dadas las condiciones que nos impone un poco el COVID a nivel nacional y global. Este es un trabajo que nosotros lo hemos mirado con mucha atención y le hemos destinado harto esfuerzo, ¿ya? Cuando hablamos de GEOS, estamos hablando de un sistema informático para el desarrollo colaborativo, ¿ya? Donde tiene dos componentes. Hay una componente que está asociada al código GEOS, que es toda la parte digamos, del código que uno va a implementar para montar distintos sistemas de observación, y GEOS, que el Geoportal, que lo que nosotros tenemos hoy día, que es una de las aplicaciones del código GEOS a lo que son los sistemas de despliegue de datos georreferenciados en distintas partes. Ahora, este código GEOS y el Geoportal observacional constituyen dos hitos que son relevantes, que se ha desarrollado durante un periodo largo digamos, de trabajo. Hay varios años en los cuales han existido distintas fuentes de financiamiento, entre ellos Corfo, la colaboración de la Armada de Chile, el Instituto Milenio de Oceanografía, entre otras instituciones, ¿ya? Entonces, para nosotros es realmente un orgullo poder estar capacitando hoy día a través de esta WinEye Seasonal School a desarrolladores que puedan entusiasmarse con estos sistemas de observación y meterse en los códigos, ya sea para implementar sus propios sistemas de observación o para contribuir con nuevas capacidades a lo que es el código GEOS y son los geoportales que surjan a partir de ellos, ¿ya? Para mejorar sustancialmente lo que son los sistemas de observación que hay a nivel mundial. O sea, nosotros pensamos de que esta va a ser una importante contribución al desarrollo de los sistemas de observación que hay en el país y en general en el planeta. El, este GEOS es un equipo de trabajo bastante pequeño, yo diría, para los avances que se han llegado, ¿ya? El GEOS está constituido por, bueno, un equipo, digamos, multidisciplinario. Está Daniela Quiñones, especialista en UX, Jorge Jiménez, un desarrollador senior, Joaquín Bento, modelador, especialista en lo que son sistemas de observación, oceanógrafo físico, Luis Rojas, parte del equipo UX, recién se nos integró Ariel Cornejo al equipo de desarrolladores, Claudio Ojeda, que es parte del equipo UX, bueno, Miguel Fernández, que después va a estar con ustedes en algunos minutos más, explicando las características del curso, un meteorólogo experto en meteorología operacional. Bueno, quien les habla, soy el director científico de la Fundación San Ignacio del WinEye y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Bueno, sinceramente, este esfuerzo que estamos realizando está en pos del desarrollo de los sistemas de observación, hacerlos más eficientes y bajo la premisa de que los sistemas eficientes son aquellos que colaboran entre sí. ¿Ya? Y esto es un esfuerzo de desarrollo colaborativo que esperamos que algunos de ustedes se entusiasmen y puedan utilizar las herramientas que van a ir adquiriendo en el transcurso de este curso de formación. Les deseo pleno éxito en la labor que van a desarrollar. Bueno, no puedo dejar de agradecer a parte del equipo que trabaja con nosotros en organizar estas actividades de esta United Seasonal School. Mónica Sorondo, que es uno de nuestros principales brazos ahí dentro de estas actividades, junto con Felipe Miranda. ¿Sí? Las gracias a ellos que están detrás de toda esta organización también. Así que ahora los voy a dejar con Miguel Fernández, que les va a contar un poco las características del curso. Y no me resta más que desearles realmente pleno éxito dentro de esta jornada que va a ser intensa y espero fructífera. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Bienvenido al primer curso de desarrolladores GEOS. Ya mi función es exponerle algunas consideraciones para el buen desarrollo de este curso. Lo primero que quiero indicar es que se desarrollará en 3 módulos más un cierre. Cada módulo estará guiado por un experto en GEOS, que les brindará las herramientas para conocer el portal y al finalizar entender y ser capaces de administrar, extenderlo y adaptarlo a sus propias necesidades. Al finalizar el curso se realizará un análisis sobre las nuevas fronteras, desafíos y oportunidades. El curso en algún momento tendrá un alto grado de complejidad para aquellos que no son expertos en programación. Sin embargo, los vamos a invitar a no desesperar, esperando siempre contar con ustedes y muy especialmente su participación en el debate de cierre de análisis. El curso será grabado y posteriormente se publicará, lo que se informará oportunamente por correo electrónico. Ustedes como alumnos podrán consultar al profesor las dudas que vayan apareciendo según lo acuerde cada relator, porque cada uno de ellos va a tener su propia dinámica, ¿ya? Algunos van a permitir interrupciones, otros quizás van a esperar a terminar de exponer antes de recibir alguna consulta. Pero además de eso va a existir un experto atendiendo los comentarios y dudas por el chat. Podrán existir algunas dudas mayores o con un mayor grado de complejidad que requeriría quizá un poco de tiempo explicarla. En ese caso, dado el corto tiempo que nosotros vamos a disponer para el curso, se le hará un seguimiento por correo electrónico y una vez que termine el curso. También, y como una forma de evaluar el curso, se les agradece responder una simple encuesta online de alrededor de 5 preguntas, que será distribuida al término del curso por correo electrónico, así que van a tener algo de tiempo de responder. Son muy simples, así que y eso nos va a ayudar mucho a ir mejorando el mismo curso y la orientación que le estamos dando nosotros al geoportal. Al finalizar, también se les va a hacer llegar por correo electrónico un certificado de participación que estará firmado por el director científico de la Fundación San Ignacio de Huinay. Y ahora, bueno, después de la encuesta, vamos a pedirle a Felipe si puede abrir las cámaras para que el máximo posible se pueda visualizar y poder tomar una foto grupal antes de comenzar con el curso. No sé, Felipe, si tú puedes hacer eso. Felipe. Prefiero hacerlo más adelante, que parta el curso. Lo más adelante sí, en algunos de las pausas que tenemos. Exacto. Bueno, claro. A continuación correspondía la presentación de don Joaquín Bento. Lamentablemente, por problemas de salud, no va a poder acompañarnos hoy día, así que vamos a generar una pequeña modificación al inicio del curso, donde estaba considerado hacer una introducción
primero conociendo un poco lo que era el geoportal y después hacer una introducción a los sistemas de monitoreo ambiental. Vamos a invertir eso, vamos a trabajar un poco con la introducción a los sistemas de monitoreo y luego de eso se va a hacer un pequeño recorrido muy cortito de lo que es el geoportal para contextualizar un poco de qué se va a tratar las siguientes presentaciones. Y posteriormente a eso nos estaría acompañando Jorge Jiménez para ir relatando lo que tiene que ver con las fuentes de datos. Así que ahora voy a compartir pantalla con ustedes para... Vamos a dar inicio entonces con lo que es la introducción a los sistemas de monitoreo ambiental y los que son, o la diferencia que puede existir entre los sistemas operacionales, y también hablar un poquitito de lo que son las estructuras de los modelos de meteo oceanográficos, que tienen un grado un poco más complejo en cuanto a su forma, cómo se conforma la base de datos o los datos que se van a ir leyendo. Los sistemas de monitoreo ambiental en general son un sistema integral que hace un seguimiento continuo a la observación y mediciones de las diferentes características del ambiente natural. La finalidad de estos sistemas de monitoreo es utilizar posteriormente estos datos en evaluaciones y pronósticos de los cambios que experimentan bajo la influencia antrópica y los mismos factores naturales que también producen cambios, ¿ya? O sea, ahora, hay una diferencia entre lo que es la observación y el monitoreo. Se puede explicar de la siguiente manera. Se supone que la observación implica la obtención del dato. O sea, ir al terreno, sacar muestras y medirlo. En cambio, el monitoreo va un poco más allá porque trata de la relación con alguna autoridad que utiliza esta información o estos datos ambientales que puede ser sensible para alguna actividad humana. Lo anterior para actuar en caso de que se violen o ignoren las reglas o los procedimientos. Entonces, esa es básicamente la diferencia entre la observación misma y lo que correspondería al monitoreo. Aquí un ejemplo de la red de monitoreo de ruido ambiental del Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Este proyecto se inició en el año 2018 con una instalación de 7 estaciones ubicadas principalmente en lo que era el Gran Santiago, región metropolitana de Chile. Ahora, eso ha ido creciendo poco a poco y actualmente esta red de monitoreo de ruido ambiental considera 14 estaciones a nivel nacional, 10 de ellas están en Santiago, una en Valparaíso, otra está en la ciudad de Viña del Mar y 2 en la ciudad de Concepción. Ahora, ¿qué es lo que se hace bajo este monitoreo? Se generan o evalúan las políticas públicas al respecto. Entonces, es una obtención de información para la toma de decisiones o el uso de esta información en un análisis posterior. Por otro lado, existen los sistemas operacionales, que tienen ya una diferencia un poco más grande con respecto a los sistemas de monitoreo, ¿ya? Estos sistemas operacionales integran lo que es el monitoreo ambiental al pronóstico, en cuyo caso los resultados deben cumplir algunos criterios que son relativamente importantes. Uno de los primeros criterios que debe cumplir un sistema operacional es que sea oportuno. Si se va a hacer algún trabajo operacional, la información tiene que llegar en forma oportuna, no puede llegar atrasada después que ya algún fenómeno o algún evento haya ocurrido. Así que uno de los criterios más importantes de los sistemas operacionales es la oportunidad. Por supuesto que la confiabilidad, o sea, que se haga un trabajo serio, con estaciones o con un monitoreo con buena calidad, que los resultados de estos sistemas operacionales sean legibles y lo principal también que sean fáciles de comprender. Ahora, es muy importante el criterio de la oportunidad, puesto que estos sistemas de monitoreo deben ser muy veloces en su funcionamiento. Ya se requiere de rapidez para que la información se traslade o se lleve a una central donde se pueda analizar con el tiempo suficiente. Imagínense, por ejemplo, el caso de un tsunami donde se produce un sismo en algún determinado lugar
y todos los sensores se activan y esa información tiene que ser muy rápida para que la resolución que se tome después, el pronóstico que se haga de un posible evento de tsunami, sea en el menor tiempo posible y que llegue a la mayor cantidad de usuarios posible, ¿ya? Entonces también lleva un aspecto de lo que es la distribución, para poder lograr casi en tiempo real respuestas. En el caso de GEOS, tiene este concepto considerado donde puede incorporarse al sistema una red de muestreo ambiental que puede ser de fuentes distintas, de operadores distintos. Geo tiene esa capacidad de manejar esta información en su interior, ¿no es cierto? Es como una especie de licuadora que mezcla toda la información para que posteriormente pueda llegar a los usuarios. Así que en este aspecto, GEOS cumple con esta función y principalmente lo que corresponde a la rapidez del manejo de estos datos. Como ejemplo de un análisis o de un sistema de monitoreo destinado a la parte operacional, están los pronósticos meteorológicos, donde tiene estaciones fijas, al lado izquierdo aparecen estaciones fijas, estaciones móviles, toda la información que entrega en la línea de costa, las capitanías de puerto, información satelital, también se incluye lo que es parte de información climatológica, y con ello el previsionista toma esta información, hace un análisis de ello, incluyendo de todo tipo de teledetección, y genera productos que son los productos operacionales, que son los pronósticos, los avisos de marejada, los avisos de mal tiempo, en general, ¿ya? No solamente para lo que es la parte de superficie, sino todos estos sistemas de pronóstico también incluyen la parte en altura, como las aeronaves. GEOS tiene, como les decía, esa capacidad, puede agregar información como, por ejemplo, incorporar variables de mapas obtenidos de los modelos, las variables de las estaciones fijas, como lo que aparece aquí, donde sale el modelo de una carta de presiones y lo que está ocurriendo en cada uno de los puntos donde hay una estación de monitoreo con la dirección del viento, la presión, la temperatura. Y esa información es variable, uno la puede seleccionar, el sistema permite esta selección y eso lo convierte, ¿no es cierto?, en un sistema operacional porque permite no solamente ver esta información que tenemos en pantalla, sino cruzar otra información como clorofila, corriente, oleaje, viento, todo lo que el portal tenga en su base de datos, que por supuesto que la va actualizando a medida que van entregando nueva información a los propios sistemas, que son externos a Geo. Geo no es el dueño, no es este sistema o este portal, no tiene información, tiene muy poca información propia. La mayor cantidad de información que pudiera poseer un sistema georreferenciado es aportada por otros proveedores. Hay dos tipos de datos que se pueden generar. Primero, los datos in situ, que están principalmente relacionados con estaciones de monitoreo fijas, donde en el tema del sitio hay un sensor que está en contacto físico, ¿no es cierto?, con el lugar que uno está monitoreando. Y por otro lado, tenemos información o datos que provienen de sensores de teledetección, que son sensores un poco más complejos y que toman mediciones a distancia, ¿ya? No hay un contacto, ¿ya? Pero además de eso, estos sistemas de teledetección involucran un análisis de la información que obtienen, ¿ya? En estos sistemas de teledetección se pueden incluir el uso de drones, el uso de aviones, satélites, radares, etc. ¿Qué es lo que es la georreferenciación? En general, la idea es asignarle una ubicación espacial a los datos ambientales. Esto significa entregarle o darle coordenadas geográficas y alguna extensión específica que nos permita situarnos en la superficie terrestre o cerca de ella, como latitud, longitud y altura. ¿Ya? Son datos
que le va permitiendo al dato que se obtiene una referencia geoespacial. Como la toma de datos es muy variada, en general se puede recibir información de estaciones fijas, estaciones móviles, tanto en superficie terrestre, en altura, o también información que se puede recibir bajo el agua a distintas profundidades. Entonces, estos sistemas de monitoreo o de datos tienen que irse adaptando para poder ser incorporados en una base de datos. En general, cuando nosotros los queremos generar una georreferenciación de estos datos que se obtienen, principalmente se producen algunos elementos como la latitud y la longitud y la altura, que yo le mencionaba hace un rato, pero a ese elemento se le agrega la variable o la dimensión tiempo, que es la que varía, porque en general cuando nosotros tenemos una estación fija, la latitud, longitud y la altura se mantiene siempre en el mismo lugar, no hay cambio, son valores fijos que van a estar siempre identificando a una determinada estación, pero va cambiando, ¿no es cierto?, la dimensión tiempo, porque cada cierto tiempo va tomándose mediciones que pueden ser cada 10 minutos, cada media hora, cada una hora, cada 3 horas, va a depender de la estación, ¿ya? Pero el dato que se georreferencia va a tener una latitud, una longitud y una altura que son permanentes, solamente cambia el valor del tiempo. Y por supuesto que a esto se le agregan todas las variables que esa estación posee. En el caso de los sensores oceanográficos, por ejemplo, como pueden medir distancias a diferentes profundidades, ¿no es cierto? Pueden medir a distintas profundidades, se le da una situación que es la dimensión altura o profundidad, que también va a afectar a todas las mediciones que se toman sobre la superficie. Entonces ya a la medición del tiempo, que se comportaba como un dato que iba variando en el tiempo, ahora modificamos también la altura, que también puede variar en el tiempo. Sin embargo, la estación puede ser una estación fija, como por ejemplo una boya oceanográfica o un globo sonda que siempre se tira o se lanza en el mismo lugar. Por lo tanto, solamente los datos van a ir variando con la altura y con el tiempo, pero mantiene la posición de lanzamiento o de medición. Luego vienen las estaciones que se mueven. ¿Ya? Ahí ya cambia un poco porque los buques no siempre miden en el mismo lugar, existen derivadores, existen aviones también que toman mediciones y por lo tanto el dato cambia ya a una estructura donde va a variar toda su forma, o sea, todas las dimensiones que tiene, varía la longitud, varía la latitud, puede variar la altura, también varía el tiempo de medición y a eso le agregamos que tenemos esa misma información para múltiples variables porque cada uno de estos sensores puede medir más de una variable, ¿ya? Y esa misma variable a distintas alturas. Entonces, ahí nosotros le vamos agregando un grado más de complejidad al manejo de los datos, porque ya no corresponde solamente a una estación fija, a una misma altura, sino también con distintos tipos de dimensiones que van variando y se tienen que ir almacenando y se tienen que, de alguna manera, interrelacionar entre ellas. Ahora, en la teledetección, aumenta aún más el manejo de esta información porque se le agregan nuevas dimensiones a las ya trabajadas o a las ya mencionadas. ¿Ya? No solamente ya vamos a tener las dimensiones de tiempo, de la posición, latitud, longitud, ¿no es cierto?, y de altura, sino que le vamos a agregar nuevas dimensiones. Ahora, el proceso de lo que es la teledetección radica principalmente en una fuente, comienza principalmente con lo que es una fuente de energía, que para nosotros puede ser el sol que calienta la Tierra, ¿no es cierto? Esta fuente de energía irradia, atravesando la atmósfera, genera una interacción con un determinado objeto en superficie, el que es detectado
esa interacción es detectada por el sensor que está puesto en el espacio o a distancia para medir el comportamiento de ese objeto. Ese sensor toma esa información y la transmite a tierra nuevamente o a un punto de análisis donde se procesa, se interpreta posteriormente, se hace un análisis del resultado y finalmente se aplica la información que se tiene. Todo ese es el proceso de teledetección. En general, cuando nosotros hablamos de teledetección, principalmente lo que son los satélites, estamos hablando en gran parte de lo que son los espectros visibles e infrarrojos, ¿ya? Que nos permite tomar imágenes en distintos rangos de este espectro, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en lo que es teledetección la medición del viento, ¿ya? Que en este caso se obtiene de un instrumento, de un radar, tipo radar, que mide la retrodispersión para determinar la velocidad y la dirección del viento sobre una superficie del océano, siempre y cuando estos océanos estén libres de formación de hielo. O sea, en el fondo, de alguna manera se está midiendo la rugosidad del océano, se hace un análisis de esa rugosidad y se puede determinar en base a eso la dirección y la intensidad del viento. Pero también a través de estos mismos sensores se puede tomar la temperatura, la clorofila y muchos otros parámetros que se pueden obtener tanto directo o indirectamente, ¿ya? A través de la teledetección. En este caso estamos hablando de la teledetección satelital. En general, las imágenes de esta información son muy complejas, se almacenan en matrices que están compuestas de filas y columnas, I y J, y dentro de cada una de estas píxeles o cuadrados que se van generando, va conteniendo un valor que representa el detalle del objeto que se está monitoreando. Estas imágenes van variando porque va a depender de la calidad de los sensores, de qué tan potentes sean los sensores que tiene el equipo que está midiendo, ¿ya? Donde le va a poder otorgar una menor o una mayor nitidez a lo que está observándose. Las imágenes se almacenan en forma de bit. En general, el número de píxeles que otorgan la calidad de la imagen va marcado por el tono de luminosidad, donde principalmente lo que se representa es el color negro y el blanco, donde el negro está asociado al valor 0 y va en una escala de grises hasta llegar al blanco, que aproximadamente va llegando... Un momento. Va llegando, ¿no es cierto?, a generar un amplio espectro de colores que para el ojo humano varía aproximadamente de alrededor de unos 30 diferentes tonos de colores que un ojo experto podría diferenciar. Pero desde el punto de vista tecnológico, ¿no es cierto?, de mediciones ya electrónicas, ese espectro aumenta considerablemente a un rango de 255 tonos de grises, ¿ya? Y esa información posteriormente se va llevando a un formato binario que se transforma entre ceros y unos. En general, esta imagen o esta calidad de información que nosotros podemos almacenar va a depender de los sensores con que se mida, o sea, la calidad definitivamente del sensor. Hay sensores que son bastante más exactos y otros sensores que son más pequeños y no tienen tanta resolución. En el caso, por ejemplo, de las resoluciones de la imagen, destacan aspectos que han sido proporcionados por
por este sensor, donde la resolución está asociada principalmente a diferentes objetos en ayuda a describirlo. En general son la parte espacial, la espectral, la radiométrica y la temporal, ¿ya? Las resoluciones que se suman al espacial y temporal son el espectral y lo que son la radiométrica. O sea, nosotros habíamos medido recién lo que era en la georreferenciación, teníamos el dato espacial y el temporal, que era el básico, el espacial donde estábamos latitud, longitud y altura, y le agregamos el valor temporal. Pero ya cuando nosotros estamos hablando de datos ya de telemetría, nosotros ya vamos a agregarle información radiométrica al sistema y espectral. ¿Qué es la resolución espacial? Bueno, en general la resolución espacial se refiere a la finura o al detalle visibles en una imagen. Acá tenemos 3 imágenes que aparecen, algunas con la primera que está arriba, que es la letra A, tiene un detalle de contornos muy tenues, muy débiles. Después pasamos a un nivel B, que ya se logra apreciar un poco mayor de detalle en la imagen, y el C, que tiene muchísimo más detalle de lo que realmente representa la misma imagen. Entonces son la misma imagen, pero tomada con distintos sensores, ¿ya? Así que esa resolución espacial va a variar. Entre más grande la resolución espacial que tiene mucho más detalle, pero también se cuenta con más píxeles y se multiplica o se va a exponenciar la cantidad de datos, ¿no es cierto?, que se deben ir almacenando, ¿ya? Así que ahí hay que tener buena capacidad de almacenamiento para tener la mayor cantidad de resolución espacial. Ahora, la resolución radiométrica se relaciona con la capacidad de registrar niveles de grises, que está directamente relacionada con el número de píxeles que puede tener una imagen. Ahí tenemos 2 imágenes donde se ve la primera imagen con una resolución menor, con menos detalle, y la imagen a continuación al lado tiene mayor detalle, ¿no es cierto?, de resolución, o en el fondo tiene mayor pixelización, y eso tiene que ver con la resolución radiométrica que tienen las mediciones telemétricas. La temporal también es súper importante porque va a se relaciona directamente con la frecuencia con que se adquiere la imagen. En estos casos hay se puede variar desde una resolución que contenga minutos, horas o días, ¿ya? Hay satélites como la nueva generación GOES-R en el área meteorológica que está obteniendo imágenes satelitales cada 15 minutos, una imagen completa de todo lo que es nuestro hemisferio. Entonces, cada 15 minutos se cuenta con una información que contiene una cantidad de datos gigantesca, y muchas veces los sistemas de análisis no son capaces de lograr analizar toda la información que los satélites están tomando, ¿ya? Otros que se demoran, que tienen resoluciones mayores de cada cierta cantidad de horas. Otros satélites, sobre todo aquellos que son orbitales, que van tomando fotografía orbital, tienen una resolución de días o de semanas, y eso depende de la información. En el caso, por ejemplo, de la información meteorológica, el satélite obtiene imágenes cada 15 minutos. En caso, por ejemplo, de la temperatura superficial del mar, los satélites obtienen un dato de cada un día, un mapa completo o una imagen completa. Y en el caso de la clorofila ya se hace un análisis semanal, ¿ya? Porque a veces la nubosidad interfiere, no siempre está despejado, entonces se va haciendo un compost de las distintas pasadas de los satélites, y eso obviamente va a generar una resolución temporal un poco más distante, ¿no es cierto?, entre información, entre datos y datos. Otra cosa que se agrega aquí a los datos,
de lo que correspondería a la resolución temporal o espacial, era la resolución espectral. En este caso, los satélites utilizan distintas bandas espectrales y que una buena imagen se va a medir por la cantidad de bandas que conforman el sensor. O sea, cada sensor va a tener una cantidad de bandas que va a poder transmitir. Ahí los satélites meteorológicos, por ejemplo, tienen varios sensores, uno que mide infrarrojo cercano, infrarrojo lejano, sensores como que miden la luz visible. Entonces generan distintos tipos de bandas y entregan un espectro bastante amplio en ello, ¿ya? Y en ese caso nosotros podemos hablar de información que va desde el ámbito multiespectral hasta lo que son hiperespectrales, que ya son una cantidad enorme de datos que va generando cada una de las imágenes que se van tomando por telemetría, ¿ya? Y por supuesto que eso le agrega a la matriz que ya estaba compuesta por filas, columnas, ¿no es cierto?, una banda espectral, además de la banda o una dimensión, una banda espectral y una nueva dimensión. O sea, la dimensión tiempo, ya tendríamos la latitud, la longitud, ¿no es cierto?, y la dimensión de la banda espectral. Entonces se complejiza bastante la información que se va almacenando en los sistemas. Y finalmente tenemos todo lo que tiene que ver con la modelación matemática o la modelación oceanográfica, ¿ya? En general, esta información de modelos matemáticos se utiliza para predecir el estado futuro de la atmósfera o el estado futuro del océano partiendo de un estado actual. Estos modelos matemáticos dividen la Tierra en una serie de píxeles y que depende de la resolución. En general existen varios tipos de modelos, los modelos que son más globalizados, que tienen una resolución menor, que normalmente en el caso de la información meteorológica está bordeando los 27 o 30 kilómetros de resolución y ellos a cada uno de esos píxeles le toman información base y la proyectan para distintos escenarios, para distintos tiempos, hacia adelante, de 0 a 120 y mucho más horas, que va a depender un poco del modelo. En este caso se necesitan supercomputadores que pueden hacer todo este cálculo de predicciones, en este caso variables meteorológicas, oceanográficas, como la temperatura, en el caso de la meteorológica, la presión, el viento, la humedad, la precipitación. En el caso de la oceanográfica son el oleaje, las corrientes, la temperatura superficial del mar, las mareas, etc. Y ellos pueden obtener una cantidad gigantesca de datos que están apilados también en matrices, pero en matrices bastante más complejas que la que nosotros veíamos recién en los datos espectrales, ¿ya? En este caso, existe mayor complejidad en la estructura del dato sumado a las ya conocidas dimensiones geográficas, la dimensión de altura, la profundidad, está la variable tiempo, que se multiplica por n veces. O sea, no solamente tenemos el tiempo de actualización del modelo, que en general se actualiza cada cierto intervalo, sino le agregamos un pronóstico hacia adelante que va acá, en el caso del modelo meteorológico, va en tiempos de 3 horas, ¿ya? Y por varios días hacia adelante, 10, 15 días hacia adelante, y cada uno de esos días el computador tiene que realizar cálculos y millones y trillones de cálculos para poder llegar a ¿cuánto se llama? A entregar un resultado interesante. En este caso, estos pronósticos
se corren con intervalos de 4 veces al día, se pueden correr, en el caso de los modelos meteorológicos y otros modelos también, que se corren a las 00 de cada día, después se vuelve a correr a las 6, se vuelve a correr a las 12, se vuelve a correr a las 18 y al día siguiente nuevamente a las 00, y así cada este intervalo de tiempo, cada 6 horas, se va actualizando. Y cada uno de estas corridas del modelo va generando resultados proyectados de hasta 120 y más horas, de 3 en 3 horas cada uno, para cada una de las cientos de variables que tiene el modelo y para cada uno de los niveles de altura que este modelo va a tener. O sea, no solamente hace un análisis de esa magnitud a un nivel de superficie, sino va generando también estos resultados en distintos niveles de altura. Entonces, tomar toda esta información y meterla en un geoportal, como el caso de Geos, donde tiene que compatibilizar datos de estaciones fijas, datos de estaciones móviles, datos obtenidos de telemetría, datos obtenidos de modelación y otros datos que puedan aparecer, le da al sistema, le da un amplio grado, una amplia acción, ¿no es cierto?, para que pueda ser utilizado en diferentes actividades, no solamente relacionadas con el ámbito oceanográfico y meteorológico, para lo cual, o sea, lo que yo les he estado mostrando, sino monitoreo de todo tipo de índole y el manejo de todo tipo de datos. Muestreos, por ejemplo, de marea roja, muestreos del comportamiento incluso del COVID, que va a ver cómo se está comportando el virus en las distintas ciudades, en los distintos países, como lo que se ve en muchas aplicaciones que hoy día en la web. Este sistema de análisis o de geoportal permite esta gran variedad del manejo de todo este tipo de información que acabo de mostrarles. Eso sería lo que yo tenía que enseñarles por ahora. No sé si vamos a hacer un alto, no tengo idea qué hora es. Son las 10 de la mañana, me anduve adelantando un poquito. Así que no sé si tienen alguna consulta que hacer antes de hacer algún break para pasar al siguiente tema que va a tratar Jorge Jiménez.